Estimadas colegas de México, soy Virginia Berliner Blau, psiquiatra de niños y médica legista que trabajo en la Justicia Nacional Argentina como perito oficial desde hace 21 años. Mi intención es entonces compartir algunas reflexiones integrando práctica y teoría acerca de las denuncias de abuso sexual infantil en la justicia y los riesgos del compromiso profesional. Para eso me referiré al mito del incremento de las falsas denuncias, el uso del falso síndrome de alienación parental para desactivar denuncias y el ataque al rol profesional de quienes trabajamos en el campo de la protección infantil, lo que ha dado en llamarse backlash y abuso sexual infantil. La literatura científica ha avanzado en los últimos años en cuanto al reconocimiento de las capacidades de los niños como testigos confiables, cuando se los entrevista acorde a protocolos de buenas prácticas. También han mejorado mucho los estudios acerca de sus cualidades y necesidades especiales como testigos en la justicia. La valoración de la credibilidad del testimonio infantil, del impacto traumático del abuso sexual infantil en el desarrollo y acerca de cómo minimizar el impacto de los procedimientos judiciales en los niños y en sus familias. Pero hay actitudes sociales ante las denuncias de abuso sexual y de incesto con niños, niñas y adolescentes que atentan contra la visibilización de este fenómeno. Hay una negación sostenida del efecto destructivo del abuso sexual infantil bajo la lógica de la familia tradicional idealizada como fuente unívoca de cuidado y con la lógica de lo que no se ve, no existe, niegan entidad a las denuncias de abuso sexual infantil. Por otra parte, no se reconoce el peso del secreto y la gravedad de las consecuencias en la salud mental futura de las víctimas. Las adolescentes victimizadas sexualmente son las más descreídas y las que tienen más chances de ser abusadas. Esto es de observación corriente. Y otra cuestión relevante es que la fantasía, la fabulación y la inducción siguen siendo argumentos usuales para desacreditar a los niños, niñas y adolescentes y a las denunciantes en la justicia. Y sin justicia no hay posibilidad de protección ni de asistencia de la infancia maltratada. El backlash en abuso sexual infantil e incesto con niños se refiere a un contramovimiento social, un ataque violento y la descalificación de los trabajadores que trabajan en el campo de la protección infantil, especialmente de las mujeres en su rol profesional. El fin principal es invalidar las denuncias de ASI y de incesto paterno filial en la justicia y responde a que la sociedad patriarcal percibe sus prerrogativas amenazadas ante el movimiento exitoso y la atención que han despertado las revelaciones de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad y contraataca para volver entonces a invisibilizarlos. El backlash surgió cuando se incrementaron entonces las denuncias de abuso e incesto en la justicia. Fue inaugurado en la Argentina por el escrito de un ex juez civil, el que se llama, es dicho escrito, El abuso de la denuncia de abuso del año 2000, quien se basó principalmente en el falso SAP de Richard Garner, psiquiatra militar de los Estados Unidos, que trabajó para los padres en batallas por la custodia de sus hijos. Él afirmó, el ex juez, bajo la supuesta pantalla de la protección de los niños y de la unidad familiar, que las denuncias de abuso sexual infantil son falsas, que las madres quieren aislar al hijo del otro progenitor, que hay una industria que beneficia a los validadores, las profesionales. Casi sin excepción dijo, las denuncias son validadas por las expertas. La denuncia de abuso sexual está lamentablemente cayendo en el ridículo y otros conceptos de similar tenor
negadores de la realidad y falseadores de la realidad. El backlash en abuso sexual infantil también se produjo en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Canadá, para desarticular los logros conseguidos, con objetivos similares a los locales: disuadir a las víctimas y madres denunciantes e invalidar las denuncias, convertir en sospechoso a todo denunciante o sospechosa, diluir los límites que separan a las víctimas de los victimarios, atribuir la conducta abusiva a quien denuncia o protege, acusar de lavadoras de cerebros a las madres, de inductoras, de malignas, quitar la tenencia a quien denuncia, si denunció incesto paterno-filial, silenciar y desempoderar a las profesionales que sostienen la protección de las víctimas, con escaso o nulo a veces apoyo institucional, acusarlas de mala praxis, instalando y reforzando prejuicios de género. ¿Cuál es la anatomía del backlash en abuso sexual infantil? Está compuesta por padres de los que se sospechó abuso sexual y profesionales que promueven leyes que los protejan y que restringen los derechos de la infancia. Surgieron cuando las sospechas de abuso sexual infantil llegaron a la clase media. Entonces una red de abogados experimentados reunió literatura, argumentos estandarizados y razonamientos en los que basan la defensa. Sostienen la idea de que los trabajadores del área de la protección infantil obran con excesivo celo al identificar el abuso, que los niños pueden ser manipulados para hacer denuncias falsas, que una mentalidad de caza de brujas e histeria sobre abuso sexual ciega a los profesionales y así sucesivamente. Algunos profesionales, en general siempre los mismos, han optado por la ganancia financiera y notoriedad cobrada como testigos expertos, en general peritos de partes, para el backlash, sosteniendo el pseudo artilugio científico llamado SAP. ¿Cuáles son los efectos de la literatura del backlash? Ellos exageran las faltas del sistema de protección infantil y minan los esfuerzos por proteger a los niños. Los profesionales de los hospitales, escuelas, centros de salud, forenses y otros actúan intimidados por las denuncias de mala praxis bajo sus argumentos falaces. Se lo utiliza insistentemente para desacreditar el testimonio infantil. Y las fallas de la literatura del backlash incluyen la falta de objetividad, la tergiversación de la información, los prejuicios de género, un arma poderosa utilizada contra las madres, la dependencia de expertos no confiables, tendenciosos, el uso cuestionable de las estadísticas sobre denuncias falsas. La falsa denuncia no equivale a denuncia intencionadamente falsa. La denuncia falsa puede ser el resultado de entrevistas pobres, insuficientes o excesivas, o la insuficiente documentación del caso. Puede ser el resultado de la falta de profesionales capacitados específicamente. En niños pequeños o discapacitados puede surgir por su inmadurez y escasa comunicación. También puede influir el criterio ideológico y formación de quien juzga el caso. También por la inoperancia de profesionales acomodaticios que actúan bajo una ética anestesiada en estos casos. Hay falta de compromiso profesional en todos los niveles. Hay investigaciones judiciales insuficientes e ineficientes. Y hay ideologías, prejuicios y mitos imperantes que favorecen al abusador, al más fuerte. Los casos insustanciados e infundados debe saberse que no necesariamente coinciden con la verdad judicial, es decir, la verdad judicial puede diferir de la verdad del caso. No necesariamente reflejan denuncias falsas deliberadas, pueden incluir reclamos válidos de abuso que no alcanzan el nivel de prueba requerido por la justicia. Algunos pueden aclararse con el seguimiento del caso o con una evaluación extendida.
Se descartan denuncias sin escuchar al niño o al adolescente, pero sin embargo integran los casos considerados falsos deliberados. La realidad es que el backlash, el abuso sexual infantil y el falso SAP constituyen, yo diría, una asociación no lícita. Muestran un criticismo maligno hacia los profesionales como estrategia defensiva judicial, se apoyan en opiniones no corroboradas de Richard Gardner, quien inventó el falso SAP, y sus replicadores en la justicia. El síndrome falso SAP obstruye la investigación judicial al confundir y falsear datos. Y la literatura distorsionada del backlash en abuso sexual infantil asesta un daño tremendo al sistema de protección de la infancia, a los profesionales y especialmente a las víctimas, los niños, niñas, adolescentes y adultos protectores. La ideología subyacente al falso SAP es, una de ellas, tener un padre es mejor que ninguno, aunque viole a sus hijos. Se privilegia el lazo biológico por sobre el rol o función paterna. Expone a los niños y adolescentes a la revictimización, al negar toda entidad al testimonio infantil. Esto es usual. Y, por último, la unidad familiar peligra ante estos relatos de los niños. Las denuncias de abuso sexual en la justicia obviamente son controvertidas porque inmediatamente desencadenan una contrademanda. La acusación es falsa. Argumentan, el denunciante mintió, el niño o niña o adolescente repitió la mentira, los profesionales, entre comillas, validan mentiras, las denunciantes buscan excluir al padre de la vida del niño. Los prejuicios de género infectan este síndrome y generan una encerrona trágica para las profesionales y madres denunciantes. La que denuncia es alienadora, vengativa, loca, mala madre, etc. La que no denuncia también es mala madre, cómplice, perversa, entregadora. Y la profesional actúa cegada por preconceptos. ¿Cuáles son los desafíos del área de abuso sexual en alegatos por custodia cuando ésta es disputada? Primero hay que saber que las denuncias de abuso sexual son escasas en disputas por custodia y de estas el número de alegatos de denuncias falsas por parte de los niños al menos es pequeña, a pesar de que inicialmente se consideraba un gran problema. Un número aún menor son sustentados en la justicia. El término falso, hay que saberlo, puede definir engañoso y mentiroso en el contexto legal, y falso o ficticio puede significar además erróneo y puede haber muchas razones diferentes para ello. Un rol constructivo para el evaluador forense incluye un enfoque completo y objetivo al brindar asesoramiento y una provisión de información y educación hacia otros profesionales. La capacitación del profesional es prioritaria. ¿Cuáles son las recomendaciones para minimizar los ataques a la actuación del profesional? Primero, actuar acorde a protocolos y guías de buenas prácticas que detallen roles y responsabilidades en la justicia. Registrar las manifestaciones textuales de la presunta víctima durante las entrevistas de declaración y las periciales. Dar sustento científico y fundado a toda opinión aportada durante el proceso de justicia. Actuar en red y con el soporte de colegas e instituciones. Capacitarse y promover la revisión periódica de las prácticas. Otras sugerencias al profesional. El testigo experto debería ser capaz de asistir al tribunal con datos observacionales y con información acerca del desarrollo normal de un niño o adolescente, conocer los indicadores compatibles con abuso sexual infantil, conocer los efectos del divorcio en los niños, poseer conocimientos relevantes sobre salud mental infantil y sobre conducta sexual en niños, tener conciencia del prejuicio de género y de cómo puede influir en la dinámica del tribunal de familia o penal, reconocer un campo de juego desigual por un estatus diferente, credibilidad y recursos financieros de las
partes. Y para contrarrestar la literatura del backlash, también es recomendable que los académicos escriban respuestas a las críticas más comunes surgidas contra la protección infantil y que deberían ser adaptadas para los medios de comunicación. Las cuestiones prevalentes son: ¿cuál es la prevalencia del abuso sexual? ¿Qué sucede cuando se hace una denuncia de abuso? Y cuestiones relativas a las denuncias en contextos de divorcios o disputas por régimen de visitas, incluyendo información acerca de falsas denuncias. También, ¿qué sabemos acerca de los niños como testigos, especialmente la sugestibilidad de los niños pequeños y sobre técnicas de entrevistas? Por último, una referencia a numerosos artículos que pueden contribuir a la comprensión de esta temática. Los saludo y espero que haya sido de utilidad y un gusto haber compartido estas experiencias con ustedes. Gracias.